Hoy quiero hablar y compartir un mensaje más sobre el hijo pródigo. Lucas 15. Una vez más, déjame empezar en el versículo 11 para leer el contexto y vamos a ver la última parte de este mensaje hoy en el programa esta mañana. Ya hemos llegado a la parte donde el hijo pródigo, el hijo menor, vuelve a la casa del Padre y estamos conociendo el corazón de nuestro Padre Celestial. Estamos viendo esta enseñanza como un ejemplo de un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, un verdadero arrepentimiento que implica un cambio en nuestro comportamiento, implica un cambio en nuestra forma de pensar, damos un giro de 180 grados, damos la espalda a nuestro pecado, nos levantamos y regresamos a la casa del Padre, regresamos y volvemos a la presencia de Dios. Pero aquí en Lucas 15, déjeme empezar leyendo en el versículo 11, una vez más. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, y volviendo en sí, ese es su arrepentimiento aquí, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, es donde hemos terminado ayer, viendo el corazón de nuestro Padre Celestial, aun cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido en misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es interesante que dice que fue movido a misericordia. No es simplemente sentir pena o sentir misericordia. Tenemos que ser movidos a misericordia. Implica también una acción de nuestra parte. Tenemos que hacer algo. Y por causa de la misericordia y gracia en el corazón del Padre, Él corrió hacia el Hijo. Eso es nuestro Padre, eso es nuestro Dios, es lo que Él hace. Él corrió hacia el Hijo, se echó sobre su cuello y le besó. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. ¿No? Entonces, y versículo 22, el Padre dice, pero el Padre dijo a sus siervos, y vamos a hablar de eso, sacad el mejor vestido, vestidle, poner el anillo en su mano y calzado en sus pies. Es como que el hijo pródigo, el hijo menor estaba preparando todo su discurso, y el padre no le dejó terminar su discurso, no le dejó terminar de hablar, como que estaba preparando su discurso. Voy a decir esto a mi padre, voy a decir que he pecado contra él y quiero ser simplemente uno de sus siervos, quiero ser uno de sus jornaleros, no soy digno de ser su hijo por lo que yo he hecho, pensando que ha perdido su estatus o la oportunidad de ser hijo. Y eso es lo que él está pensando, ¿no? Pero nos muestra el corazón de nuestro Padre Celestial en este momento, ¿no? Entonces, el Padre no quería que dijese que no era digno, ¿no? Entonces, él estaba listo, preparado, arrepentido, pero el Padre no lo deja terminar de hablar, y ya está listo para restaurarlo, porque el Hijo ha vuelto en verdadero arrepentimiento, con un corazón quebrantado en su vida, con un corazón humillado, ¿no? Entonces ha aprendido la lección si has estado escuchando el programa, entre dame y hazme. Hemos hablado de eso un poco en uno de los otros días, hablando sobre el hijo pródigo. Al principio de la historia, la actitud de este joven, la actitud de este hijo menor es simplemente, Padre, dame lo que me corresponde. Pero después de los tratos de Dios, después de pasar por necesidad, después de caer y levantarse en arrepentimiento, él se da cuenta, entiende la diferencia entre dame y hazme.
Y es un proceso. El Señor quiere hacernos algo. Si quiere hacernos verdaderos discípulos, queremos ser hechos conformes también. Queremos ser conformados a su imagen, a la imagen del Padre, a la imagen de Jesús. Pero el Padre estaba feliz con el verdadero arrepentimiento del Hijo. El Padre estaba feliz con el verdadero arrepentimiento del Hijo. Y mira lo que dice después. Y el Hijo le dijo, en el versículo 22, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. El vestido nos está hablando de la justicia, y está hablando de la justicia de Dios. La ropa representa en la palabra de Dios nuestra justicia, o podemos pensar de esta manera, lo que hemos alcanzado en Dios. Lo que hemos alcanzado en Dios. La ropa representa lo que hemos alcanzado en Dios, y necesitaba ser restaurado el Hijo, ¿no? Necesitaba ser levantado nuevamente. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos arrepentimos. Dios nos restaura cuando es un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento de obras muertas, el tema del arrepentimiento es uno de los fundamentos que tenemos que conocer en nuestras vidas. Y cuando nos arrepentimos, Dios nos restaura, ¿no? Entonces, tiene que ser, sí, un verdadero arrepentimiento, no simplemente remordimiento, pero un verdadero arrepentimiento que implica un cambio en nuestro ser, un cambio en nuestra forma de comportar. Entonces, la palabra también dice, ¿no? En 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces, Él está listo para restaurarnos cuando hay un verdadero arrepentimiento, ¿no? Entonces, este vestido dice, sacar el mejor vestido. Este vestido nos habla de una restauración, de una posición correcta con Dios, una relación con Dios. Es una restauración de su comunión con el Padre, porque estaba lejos. Y cuando estamos en pecado, no hay comunión con el Padre, ¿no? Entonces, porque cuando hay pecado, ¿qué es lo que hacemos en nuestra naturaleza carnal? Siempre queremos escapar, queremos huir. Es nuestra naturaleza, es la tendencia en nuestra vida desde el principio. Desde Adán y Eva, cuando habían pecado en su vida, simplemente querían escapar, querían esconderse, querían huir. Y Dios estaba paseando en el huerto buscándolos. Y dice, Adán, ¿dónde estás? Y por causa del pecado, algo cambió y afectó la comunión con Dios, la comunión con el Padre. Pero la buena noticia es que cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando regresamos a la presencia de Dios, regresamos a la casa del Padre, cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, Dios nos perdona, nos restaura y nos levanta nuevamente. Y es una restauración de nuestra comunión con Dios. Y podemos sentir su presencia, podemos sentir la mirada de Dios. ¿Sabes que la presencia de Dios es la misma palabra rostro? La palabra presencia es rostro, rostro significa presencia. Entonces, hay un fundamento que tenemos que entender. Dios es omnipresente, pero también hay su presencia manifiesta. Dios está en todo lugar, pero su presencia manifiesta cuando tú sientes la palabra gloria, es la palabra en el hebreo kabod, que significa un peso. ¿Qué eso significa, hermanos? Que tú sabes cuando la presencia de Dios está en un lugar, en una iglesia, en una reunión sobre tu vida. Tú sabes porque sientes un peso sobre tu vida y tú sabes que la gloria de Dios está, la presencia de Dios está. Y si presencia significa rostro, cuando tú sientes este peso de gloria, espero que sientes la presencia de Dios sobre tu vida. Espero que sientes la presencia de Dios en la iglesia donde asistes, porque es la cosa principal que tú debes buscar en una iglesia, es que la presencia de Dios está en el lugar, que el peso de la gloria esté en el lugar. Si no está la gloria, si no está la presencia manifiesta de Dios, si no hay un peso de la gloria de Dios y tú sabes que Dios está en aquel lugar, ¿qué estás haciendo en aquel lugar? Tenemos que estar donde está la presencia y la gloria de Dios, ¿no? Entonces, Él empieza a mirarnos. Esa es su presencia, su rostro, o el girar de rostro hacia alguien. Y cuando nos arrepentimos,
Él nos mira nuevamente y tenemos una comunión restaurada con Dios, tenemos una relación restaurada con Dios. No podemos olvidar las primeras cosas. No podemos olvidar las cosas básicas. No podemos olvidar los fundamentos, el arrepentimiento de las obras muertas. Debemos estar ya con gozo en nuestro corazón o arrepentiéndonos para que vuelva este gozo nuevamente a nuestras vidas, ¿no? Entonces, pero es una restauración de la comunión con Dios. En Isaías 61:10, déjame leerte este pasaje. Estamos hablando de la restauración del hijo pródigo aquí, del hijo menor, cuando dice el padre, sacad el mejor vestido. En Isaías 61, versículo 10, la palabra dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas, ¿no? Entonces, eso es lo que Él quiere hacer. Inmediatamente después de arrepentirnos, nuestra posición con Dios es restaurada. Pero tiene que ser un verdadero arrepentimiento, hermanos, no simplemente remordimiento. ¿No? Y esperar la cobertura nuevamente del Señor, no tratando de cubrirnos como estaban también haciendo Adán y Eva en el huerto después de la caída, en el pecado, tratando de cubrirse con algo que ellos han hecho, pero tenían que esperar la cobertura nuevamente de Dios, porque en Génesis 3:21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Su mujer, túnicas de pieles y los vistió, ¿no? Entonces el sacrificio de Jesús es suficiente para nosotros. Pero dice aquí, en Lucas 15, una vez más, de versículo 22, dice, sacad el mejor vestido. La palabra mejor aquí en el griego significa de alto rango, significa prominente, significa el más importante o primero. El más importante o primero, ¿no? Entonces, el padre está buscando una novia para su hijo Jesús. El padre está buscando una novia y quiere preparar su novia. Y hay un vestido preparado, hay una medida exacta. Y nosotros, si queremos llegar a ser esta novia del Señor Jesús, tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que permitir cambios, una transformación en nuestras vidas para que podamos caminar y recibir esta cobertura y todo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Mira lo que dice después. Dice, poner un anillo en su mano. Poner un anillo en su mano. ¿De qué nos habla el anillo? En este pasaje, el anillo representa y representaba en aquel tiempo. ¿No has visto una película con el sello, no? Y ponen el anillo allí en el sello y una carta o algo. Era un sello y representaba autoridad, ¿no? Entonces dice, poner un anillo en su mano. El anillo representa autoridad. Entonces, este anillo, cuando dice, poner el anillo en su mano, está hablando de la autoridad en Jesús siendo restaurada. Cuando hay pecado, salimos del camino, perdemos nuestra autoridad. No podemos caminar en esta autoridad cuando estamos en pecado, pero cuando nos arrepentimos, recibimos el anillo nuevamente. Cuando nos arrepentimos, recibimos este anillo de autoridad nuevamente en nuestras vidas. En nuestras vidas representa una autoridad. Recuerden también en Génesis 41 la historia de José y Faraón, cuando José, después de interpretar el sueño de Faraón y decir, bueno, yo no voy a dar la interpretación, Dios va a dar la interpretación. José tenía que aprender esta lección en la cárcel, que todo viene de Dios, ¿no? Pero Faraón le dio un anillo a José, un anillo de autoridad. El propósito para él, recibe eso. El propósito para José de tener este anillo es que podía gobernar ¿dónde? Sobre Egipto. ¿Qué es lo que representa Egipto? Egipto habla de la carne en nuestra vida, nuestra naturaleza carnal. Entonces, José recibió un anillo o autoridad para gobernar en la tierra de Egipto o gobernar sobre la carne, y ese es el anillo que nosotros queremos. Queremos este anillo de autoridad,
Sabemos que la autoridad viene a través de nuestro caminar con el Señor Jesús. La autoridad viene a través de la palabra de Dios. La autoridad no viene simplemente porque te estás sentando en una iglesia domingo tras domingo o semana tras semana. No viene simplemente porque estás allí presente. Tú tienes que hacer algo con la palabra que tú estás recibiendo. Y tú tienes que dar tu vida y entregar tu vida a la palabra de Dios para crecer en autoridad. Pero Él tenía este anillo de autoridad. Y es lo que habla. La autoridad que teníamos es restaurada a nosotros inmediatamente. Cuando pecamos, perdemos la autoridad. Cuando nos arrepentimos, nuestra autoridad es restaurada, ¿no? Entonces, pasando por esos tratos de Dios que nos lleva al arrepentimiento, restaura nuestra autoridad, nos lleva a un nuevo nivel de autoridad en nuestras vidas. Por esta razón, el arrepentimiento es tan importante, porque restaura lo que hemos perdido, restaura la autoridad en nuestras vidas. Pero por esta razón tenemos que estudiar el arrepentimiento, porque necesitamos entender qué es el verdadero arrepentimiento, ¿no? Porque creo que muchas personas pueden estar confundidas de la diferencia entre el remordimiento y el verdadero arrepentimiento. Entonces, por esta razón es necesario recibir fundamentos en una escuela bíblica para que podamos ser discipulados, para que podamos entender a todos esos principios, ¿no? Entonces, está hablando de una autoridad, y la autoridad que tenemos para vencer al enemigo, ¿no? Y eso viene a través del anillo. Dice después, y calzado en sus pies. Sacad el mejor vestido y vestidle. Poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Los calzados representan nuestro caminar con Jesús siendo restaurado. Entonces somos puestos donde en el camino otra vez. Cuando pecamos es como que tomamos una salida, salimos del camino, ¿no? Entonces, pero cuando nos arrepentimos, somos puestos nuevamente en el camino de Dios. Eso es algo hermoso. Amén. Entonces la palabra en Salmos 40, los primeros 2 versículos, déjeme leerte este pasaje, pero en Salmos 40, los primeros 2 versículos dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Bueno, mira esa primera parte. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, estoy esperando a Jehová, estoy esperando a Dios pacientemente? Porque muchos de nosotros vamos a la iglesia, oramos domingo y viene el lunes y dices, ¿dónde está mi respuesta, Señor? Ya he ido a la iglesia, ya he orado. Ya pues, Señor, ¿no? Entonces, difícil esperar pacientemente los tiempos de Dios en nuestras vidas. Pero dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, gloria a Dios, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Enderezó mis pasos. Eso es lo que el Señor Jesús quiere hacer en tu vida. Cualquier camino torcido, cualquier pasión desordenada, cualquier pecado, el Señor a través de su palabra, a través de una palabra viva, a través del peso de su gloria, a través del peso de su gloria, Él quiere enderezar tus pasos, cualquier paso, camino torcido, Él quiere ayudarnos a tener un camino recto. Y la palabra enderezó significa moldear, establecer, formar o preparar. Eso es exactamente lo que el Señor Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Quiere restaurar tu caminar, quiere restaurar tu relación con Él. Eso viene a través del arrepentimiento. Dice, trae su calzado en sus pies, pone este calzado en sus pies, porque está hablando de su caminar ahora con el Padre, su relación con el Padre siendo restaurada. También en Salmos 119, 105, en Salmos 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esa es la palabra de Dios que trae luz, pero es para nuestro camino. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra nos da como una luz de vela para ver el próximo paso este día, pero también nos da como un luz de reflector, un luz para el camino, para que podamos saber hacia dónde vamos a ir. Entonces viene esta restauración del hijo menor. Versículo 23. Lucas 15, 23. Y traer el becerro gordo
y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, y hagamos fiesta. Es tiempo para gozarse y celebrar cuando uno se arrepienta. Comer el becerro habla de que el hijo puede disfrutar las bendiciones nuevamente de la casa del Padre. No es un tiempo para estar deprimidos y condenados. Estamos en la presencia del Padre nuevamente. Estamos en su presencia, estamos en su casa. Y en su presencia la palabra de Dios nos dice hay plenitud de gozo. No hay condenación en el Señor. ¿Cuántos cristianos están atados por la condenación en su vida? Condenación que el enemigo ha traído sobre su vida. Y Dios nos perdona, pero para muchas personas la cosa más difícil es perdonarse a sí mismo. Tal vez Dios nos ha perdonado y nos perdona, pero muchas personas no pueden vencer la condenación porque no son capaces de perdonarse a sí mismos. Tú tienes que entender que cuando es un verdadero arrepentimiento, cuando estás confesando tus pecados, la palabra dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y Dios nos perdona y Él perdona nuestros pecados y echa nuestros pecados en el fondo del abismo. Dios perdona y olvida. No, y yo sé que eso es muy difícil para nosotros. Podemos llegar al punto con alguien en nuestras vidas, bueno, te perdono, pero nunca voy a olvidar lo que me has hecho en 2006, viernes a las 2 de la tarde, cuando me has hecho eso, ¿no? Y guardamos esta lista de rencor en nuestro corazón. Eso no es el amor de Dios. Hay que soltar a las personas, hermanos. No estamos diciendo que estamos de acuerdo con lo que nos han hecho. No estamos diciendo que estaba bien lo que han hecho, pero la falta de perdón en tu vida va a ser una atadura que va a prevenir que tú puedes avanzar más con el Señor Jesús. Y tú tienes que, por tu propio bien y tu caminar con el Señor Jesús, decidir perdonar, porque es una decisión. Decidir perdonar para caminar nuevamente con el Señor Jesús, ¿no? Entonces, no hay condenación. La condenación no viene del Señor, viene del enemigo, pero dice, hagamos fiesta. El hijo menor regresó. Es un tiempo para celebrar, es un tiempo para fiesta. Es un tiempo para estar feliz y celebrar, porque Dios nos ha perdonado y ha olvidado nuestro pecado. ¿No es lo que dice en Miqueas 7:19? Toma nota o escucha este pasaje en Miqueas 7:19. Dice, Él volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿No? Entonces, también otro pasaje, déjame simplemente terminar esta parte y vamos a entrar en esta última parte esta mañana hablando sobre el hijo mayor. El hijo mayor, voy a tratar de ir terminando este mensaje esta mañana en los últimos 20 minutos que tenemos aquí en el programa. Pero en Salmo 103, 11 a 12, Salmo 103, 11 a 12 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿No? Eso es nuestro Señor, ¿no? Entonces, Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Ese es nuestro Dios, es la palabra de Dios. Y no me acordaré de tus pecados. Entonces, somos nosotros que no olvidamos, aun cuando es un verdadero arrepentimiento y caemos nuevamente y regresamos al Señor y decimos, aquí estoy, Señor, 1000 veces con el mismo pecado, he caído en lo mismo. Y Dios dice, ¿de qué estás hablando? No, porque Él ha borrado nuestros pecados, ¿no? Entonces, tenemos que entender nuestro gran Dios. Pero esa es la definición aquí, versículo 24, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esa es la definición del arrepentimiento. Era muerto, pero ahora vive. La paga del pecado es muerte. Gracias a Dios tenemos la salvación en nuestro Señor Jesús por su sacrificio. Pero el hijo estaba muerto, ahora está vivo. Estaba perdido, ahora hallado. Entonces, ha revivido significa recobrar la vida o resucitar. Y nada más aquí vemos que el resultado de un verdadero arrepentimiento es que comenzaron a regocijarse.
Comenzaron a regocijarse. Entonces, hermanos, cuando es un verdadero arrepentimiento, la próxima vez cuando tienes la oportunidad de alabar y adorar al Señor Jesús, empiezas a regocijarte, empiezas a alabar, empiezas a danzar, empiezas a dar gloria a Dios porque te das cuenta que Él te ha perdonado, porque es un verdadero arrepentimiento. Entonces, un verdadero arrepentimiento, el resultado debe ser gozo y alegría en nuestro corazón. Comenzaron a regocijarse. Hay una celebración, hay una fiesta. Amén, entonces debemos siempre estar arreglando las cuentas con Dios, arrepintiéndonos, y siempre trato de decir eso a todas las personas, arrepentirnos y arreglar las cosas con Dios antes de ir a la iglesia. Amén, para que cuando lleguemos a la iglesia tenemos un corazón correcto delante del Señor. Estamos preparados para entrar en su presencia. ¿Cuántas personas tal vez esperan simplemente estar en la iglesia para empezar a arreglar las cuentas y pensar en toda la semana? A ver, ¿qué he hecho esta semana? Señor, eso estaba mal. No, eso no estaba bien. Perdóname, Señor, ahora estoy en la iglesia. Perdóname, no. Ay, Señor, no. Pero debemos estar caminando con este estilo de vida constantemente. Arreglando las cuentas con Dios y arrepintiéndonos todos los días. No simplemente para estar en la iglesia. Es una relación personal con el Señor Jesús. Necesitamos arrepentirnos y esta fiesta representa una provisión muy hermosa que el Señor quiere darnos. Vemos esta última parte cuando entramos a ver lo que sucede con el hijo mayor. Versículo 25. Hay 2 hijos. ¿Recuerdan el versículo 11? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Qué pasó con el otro hijo? Aquí está. Y su hijo mayor, el hijo menor que el hijo pródigo, pero el hijo mayor que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Bueno y sano. Déjame hablarles en esta última parte un poco sobre la actitud y el corazón del hijo mayor. Es un tipo de un cristiano, tal vez, que siempre ha estado en la iglesia. Puede ser alguien que nunca ha hecho algo mal, ¿no? Siempre ha estado allí en la iglesia. Aún alguien religiosa puede ser alguien que tiene como ojos altivos mirando sus obras o mirando lo que ellos están haciendo o lo que han hecho en vez de ver la gracia y la misericordia de Dios. Y tal vez piensen por su edad o por el tiempo en la iglesia, tienen el derecho, este hijo mayor, piense que tiene el derecho, no tiene el derecho, pero piense que tiene el derecho de molestarse porque el Padre restaura a un pecador arrepentido. ¿No? Entonces piensen que tal vez por siempre estar en la casa del Padre ya son cristianos maduros, pero eso no es lo que sucede. Madurez en nuestra vida viene cuando hacemos algo con la palabra que estamos recibiendo, ¿no? Entonces no entiende la gracia y la misericordia de Dios. Y vemos también en el versículo 25 algo muy interesante. Oyó la música y las danzas. Recuerda también en este pasaje hemos hablado un poco sobre la casa del Padre o la presencia de Dios. En su presencia hay abundancia de pan, dice este pasaje. También dice hay música y danzas en la casa del Padre. Hay música y danzas en la casa del Padre. Entonces, una parte de lo que tenemos que entender es que debemos tener una fiesta, debemos tener una celebración cuando estamos en la iglesia, cuando tenemos la oportunidad de alabar y adorar con nuestros hermanos. Debería ser una fiesta, debería ser una celebración. Pero lastimosamente en muchos lugares no hay libertad en la alabanza. Personas no adoran de una forma bíblica. ¿Sabes que levantar tus manos es bíblico? ¿Sabes que danzar, gritar, arrodillarte, postrar, llorar, aplaudir son formas bíblicas para adorar y alabar? Y si son formas bíblicas, ¿por qué no estamos caminando en eso en muchos lugares? Debemos anhelar, alabar y adorar de una manera radical, de una manera libre en la alabanza y la oración. Pero en muchos lugares las personas simplemente están atadas y tienen ataduras de religión, tienen ataduras y no son libres en la alabanza y en la adoración. Es algo que Dios quiere ayudarnos a entender. En la casa del Padre hay música, hay danzas. Danzar delante del Señor es algo bíblico y debemos hacerlo.
Y si tú sabes que estas cosas son formas bíblicas, y tú decides no hacerlo conscientemente, estás simplemente tomando la decisión de desobedecer y no obedecer la palabra de Dios, nada más. Entonces, si son formas bíblicas, si yo leo en la Biblia que aplaudir es una forma de adorar, yo quiero aplaudir. Yo quiero poner esas palabras en práctica en mi vida. Pero en la casa del Padre hay danza, hay alabanza y hay música, ¿no? Entonces, es muy hermoso lo que vemos aquí en la casa del Padre. Pero mira la respuesta del hijo mayor. Podríamos pensar, wow, su hermano ha vuelto, tal vez va a estar feliz. Wow, has vuelto, hermano, qué bien que has vuelto a la casa del Padre. Estabas lejos, estábamos preocupados por ti. Pero ¿cuál es la actitud aquí del hijo mayor? Versículo 28, entonces se enojó. ¿Qué? Se enojó y no quería entrar. Yo no juego más. ¿No? Hay que vencer esas cosas, ¿no? Salió, por tanto, su padre. Le rogaba que entrase. El padre sale y dice, por favor, ven a mi presencia, ven a la casa del Padre, ¿no? Entonces, estaba enojado y simplemente Dios odia la actitud en nuestro corazón. Si tenemos una actitud de decir, yo soy más santo que tú, yo soy mejor que tú, pero se enojó. Esta palabra significa tener una ira profundamente sembrada. Wow, qué palabra. Tener una ira profundamente sembrada. Y las personas en las iglesias que son hijos mayores, que tienen esta actitud, pueden ver a cómo Dios está bendiciendo a otra persona, pueden ver cómo Dios está levantando a otra persona, puede entrar celos, envidia en su corazón, pueden decir, ¿por qué está levantando a esta persona y no yo? ¿Por qué está haciendo eso esta otra persona y no yo? Es nada más que una actitud del hijo mayor que Dios quiere sanar y limpiar en nuestro corazón. No hay lugar para envidia, no hay lugar para eso en la casa de Dios. Este hijo mayor está lleno de amargura. Un hijo supuestamente maduro, que siempre ha estado en la casa. Pero ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está? Parece que no ha entendido muy bien el corazón de su padre. Amén, entonces, no está viendo la gracia de Dios, está viendo solo su propia necesidad. Es un pueblo y personas orgullosas que simplemente están pensando en ellos. ¿No? ¿Cómo podemos enojarnos? A ver, ¿cómo podemos estar enojados? ¿Cómo puede el hijo mayor estar enojado cuando alguien regrese a la casa de Dios con un corazón arrepentido? ¿Cómo no vamos a estar gozosos y felices cuando un pecador se arrepienta? ¿No? Entonces, ese es el corazón del Padre, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar así resentidos, guardando rencor, no estando felices? El Padre le rogaba que entrase. Le rogaba que entrase. Hay una invitación cada día para entrar en la casa del Padre. Una invitación para participar en la música, en la danza. Salió su Padre rogándole al hijo mayor, así como hizo con el menor. Dios ciertamente es bueno con todos y no hace excepción de persona. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. No. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. No había la necesidad de traerse en discusión su servicio, ¿no? En todo el tiempo en la casa del Padre, ¿no? Entonces, tal vez estaba sirviendo y no tenía un buen corazón, ¿no? Entonces, no habiéndote desobedecido jamás. Me hace recuerdo del joven rico, cuando dice Jesús a él, bueno, deberías caminar en esos mandamientos. Y él dice, desde mi juventud he guardado todos los mandamientos. Siempre me parecía muy chistoso que el joven rico decía, desde mi juventud he guardado todos esos mandamientos. ¿De cuánto tiempo es? Ya es joven todavía, ¿no? Entonces, ¿de cuánto tiempo ha estado guardando esos mandamientos? Nunca me has dado, ¿no? Entonces tiene esta misma actitud del hijo menor al principio de dame. Nunca me has dado, nunca me has dado. Versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Toma nota de eso. Hay un desprecio, ¿no? Aquí en el corazón del hijo mayor. Y dice, ha consumido tus bienes con rameras. Entonces, es interesante que
vemos lo que hacía el hijo menor por causa del hijo mayor, el padre nos señala estas cosas. El padre nos señala y habla de lo que el hijo menor ha hecho, pero es el hijo mayor que está allí haciendo de recuerdo, ha gastado todo en rameras. Entonces aprendemos lo que hizo el hijo menor por causa de esta amargura y falta de perdón y falta de gozo y alegría en el hijo mayor. Es el hijo mayor quien expone su desnudez, el pecado, no el padre. No, entonces, Dios no va a exponer nuestro pecado, wow, pero ¿qué es lo que sucede? Las otras personas señalan a los pecados en nuestras vidas. Y por esta razón, personas tienen muchos problemas con otras personas. A veces hay contienda, hay problemas en el cuerpo de Cristo, porque tal vez no es algo que Dios hizo, pero las personas señalan los pecados de los demás. Pero Dios quiere cubrirnos y restaurarnos. Cubrirnos y restaurarnos. Terminamos. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, necesario, dice, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y ahí termina la parábola, ¿no? Entonces, viene una enseñanza una vez más de nuestro Padre, que el Señor está buscando que corazones contritos, está buscando corazones humillados, está buscando corazones quebrantados y arrepentimientos. A causa de nuestro arrepentimiento, muchos van a poder, como dice ahí, celebrar y hacer una fiesta, ¿no? Entonces, esta palabra, lo que hemos estado viendo en estos días en el programa, espero que ha sido de mucha bendición para nosotros, pero también palabras que nos han confrontado también. Tal vez estás en una situación donde sientes que estás lejos de la casa del Padre y necesitas regresar a Dios en un verdadero arrepentimiento. Hoy es el día para arreglar las cuentas, hoy es el día para arrepentirnos de verdad, regresar a la casa del Padre, regresar a la presencia de Dios. Este pasaje, esta parábola del hijo pródigo es un ejemplo tan hermoso, tan importante de un verdadero arrepentimiento, no simplemente palabras. Pero el hijo pródigo dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Entonces, un verdadero arrepentimiento habla de un cambio en nuestra forma de pensar, habla de un cambio en nuestro comportamiento. Y creo que es una enseñanza que todos necesitamos recibir. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Te damos gracias por el programa de hoy. Gracias por todas las personas que están escuchando, Señor, el programa esta mañana. Yo oro para que tu palabra pueda tocar cada corazón, Señor, y que tú puedes traer aún convicción de tu Espíritu Santo, convicción de pecado en nuestros corazones, para que hoy podemos doblar rodillas y arrepentirnos. Hoy podemos llorar en tu presencia. Hoy podemos regresar a tu casa, Padre. Podemos regresar a tu presencia y que podamos hacer juntos una fiesta. Te damos gracias por tu palabra, Jesús, que siempre nos transforma. En tu nombre glorioso, Jesús, oramos. Amén.